La dama de la ruta. En una oscura y solitaria ruta, rodeada de espesos bosques, se cuenta la aterradora leyenda de la dama de la ruta. Dicen que durante décadas, los valientes camioneros que se aventuraban por ese camino maldito se enfrentaban a un encuentro sobrenatural que cambiaría sus vidas para siempre. La leyenda cuenta que, en medio de la noche, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y la niebla envolvía el paisaje, una figura etérea y pálida emergía de las sombras. La mujer, con un vestido blanco desgarrado y cabello oscuro que caía en cascadas alrededor de su rostro demacrado, se presentaba ante los camioneros en busca de ayuda. Con ojos llenos de angustia, la dama de la ruta dejaba escapar alaridos desgarradores, como si su alma estuviera condenada a vagar por la eternidad. Su lamento llenaba el aire, perforando los corazones de aquellos valientes que se atrevían a acercarse. Movidos por el deseo de ayudarla, muchos camioneros bajaban de sus vehículos y se adentraban en la oscuridad para consolar a la mujer atormentada. Sin embargo, aquellos que osaron hacerlo se enfrentaron a un destino cruel y terrorífico. Se dice que, al acercarse a la dama, una fuerza sobrenatural tomaba el control de sus cuerpos. Sus ojos se llenaban de una mirada vacía y su voluntad era arrebatada por una presencia maligna. Los camioneros se convertían en marionetas sin control, presas de una fuerza oscura que los manipulaba para cumplir sus siniestros deseos. Una vez que la posesión tenía lugar, los camioneros se convertían en agentes de la dama de la ruta. Sus alaridos aterradores se unían a los de ella, formando un coro siniestro que resonaba a lo largo de la ruta maldita. Convertidos en espíritus vengativos, acechaban a los viajeros desprevenidos, arrastrándolos a un destino similar al suyo, una vida de eterno tormento y desesperación. A medida que la leyenda se propagaba, la ruta se volvía cada vez más temida. Los camioneros evitaban transitar por allí durante la noche, y los pobladores cercanos cerraban puertas y ventanas, temiendo el regreso de aquellos que se habían cruzado con la dama de la ruta. Hasta el día de hoy, se cuenta que su espíritu aún acecha la oscuridad de esa maldita ruta, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para enfrentarse a ella. Su historia sirve como advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido, recordándoles que, en el mundo de las sombras, hay fuerzas que pueden cambiar sus vidas para siempre. Si alguna vez te encuentras en una noche oscura, conduciendo por una solitaria ruta envuelta en niebla, ten cuidado. La advertencia continúa resonando en la mente de aquellos que conocen la historia: no te acerques a la dama de la ruta. Sin embargo, siempre hay personas que se sienten atraídas por lo macabro y lo desconocido, incapaces de resistirse a la tentación de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Un joven camionero llamado Andrés, de espíritu intrépido y curioso, decidió poner a prueba la historia de la dama de la ruta. Había escuchado las historias innumerables veces y estaba convencido de que debía haber alguna explicación lógica detrás de los aterradores sucesos. Una noche, mientras conducía por la oscura ruta, Andrés notó una figura pálida que aparecía en medio de la niebla. Su corazón latió con fuerza, pero su determinación superó su miedo. Decidió enfrentar a la dama de la ruta y descubrir la verdad de una vez por todas. El camionero detuvo su vehículo junto a la figura fantasmal y bajó tembloroso.
La dama de la ruta se giró hacia él, su rostro expresando una mezcla de tristeza y desesperación. Sin emitir un solo sonido, parecía suplicarle ayuda con sus ojos vacíos. Andrés, lleno de valentía y compasión, intentó establecer contacto con la misteriosa mujer. Extendió su mano temblorosa hacia ella, pero justo en ese momento, una ráfaga de viento helado azotó la escena. La dama dejó escapar un grito sobrenatural y su cuerpo se desvaneció en la niebla, dejando a Andrés estupefacto. Pensando que todo había terminado, Andrés regresó a su camión y reanudó su viaje. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Su cuerpo se sentía pesado y su mente nublada. Empezó a escuchar voces susurrantes que parecían provenir de la oscuridad misma. La dama de la ruta había logrado su cometido. El espíritu oscuro se había apoderado del alma de Andrés, convirtiéndolo en uno de los suyos. Desde ese día, se convirtió en otro de los camioneros poseídos por la maldición, condenado a asustar a todos aquellos que se atrevieran a cruzar su camino. La leyenda de la dama de la ruta continúa cobrando víctimas, atrapando a los imprudentes y curiosos en una espiral de terror eterno. Su alarido desgarrador resuena a lo largo de la ruta, advirtiendo a todos aquellos que se aventuran por ella de los horrores que les esperan. Así, la leyenda persiste, manteniendo viva la presencia malévola de la dama de la ruta, y recordándonos que algunos secretos oscuros deben permanecer enterrados en lo más profundo de la oscuridad.